Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Raúl Cedillo Krishna, psicólogo, especialista en neurociencias. Bienvenidos a una transmisión más de Un Espacio con el Psicólogo. Hoy estaremos hablando sobre la familia, la violencia y los traumas. ¿Qué es la familia? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge? ¿Por qué estamos viviendo y hemos venido viviendo a través de cientos de años, quizá miles de años, con violencia? ¿Y qué son los traumas? Hay muchos mitos sobre los traumas, e incluso se han puesto sobrenombres y se pierde realmente el concepto del trauma y cómo tomarlo, pero lo más importante, ¿qué hacer si estamos experimentando en nuestras vidas un trauma que esté afectando nuestras relaciones, nuestros estados emocionales, cómo pensamos, nuestros objetivos, nuestras metas, etcétera, etcétera? Reciban un cariñoso saludo donde quiera que estén, de toda la familia del Centro de Especialidades Psicológicas y colaboradores de este centro en Tamaulipas y en otras partes de la República. Hoy, pues antes de comenzar con esta charla, pues quiero mandar un fuerte saludo y un abrazo muy cariñoso a mi querida colega y amiga, la maestra Mercedes Urbina, psicóloga, presidente del Colegio de Psicólogos del Sur de Tamaulipas, quien esta tarde no pudo estar lamentablemente con nosotros por el fallecimiento de su señor padre, y también a ella le queremos decir que le mandamos un fuerte abrazo, quienes somos parte de este Centro de Especialidades Psicológicas, donde quiera que esté, y que su recuperación, sé que lo va a hacer porque es una persona muy, muy fuerte, muy capaz, tanto como profesional y en su desarrollo humano. Y bueno, un fuerte abrazo y nuestro cariño profundo de quienes colaboramos aquí. También quiero mandar un saludo a los colegas del Colegio de Psicólogos del Sur de Tamaulipas. Recuerden que estas emisiones las estamos haciendo conjuntas con este colegio al cual yo pertenezco y me siento muy honrado de pertenecer a él en el 37 aniversario de este colegio. También a la directiva del colegio, a mis colegas, cada uno desde sus estructuras laborales, empresariales, sus consultorios donde estén laborando, les mando un fuerte abrazo. Igual a mis queridos amigos del Instituto de Psicología Holokinética y Científica en Latinoamérica, quienes me reúno con ellos online cada semana. Les mando un fuerte abrazo y bueno, espero que esta charla también sea de retroalimentación para ustedes como para mí y quien la esté escuchando. Y bueno, vamos a seguir un guión en esta tarde, porque yo de pronto soy muy disperso y en esa dispersión puedo irme hacia otro rumbo en el que no estoy quizá hablándoles de lo que ustedes van a escuchar, disperso en el sentido de irme a otros temas. Pero bueno, vamos a hablar sobre la familia. ¿Qué es la familia desde el contexto social? Pues es muy interesante. La familia tiene que ver es una de las estructuras más importantes de la sociedad, por así decirlo. Pero ¿cómo surge la familia? ¿Cómo viene dándose la estructura de la familia a través de los años? Bien, hace mucho tiempo comencé a aprender del doctor Guillermo Naranjo, de quien, bueno, falleció hace poco tiempo. Y una de las cosas que me sorprendió mucho al estar estudiando su enfoque psicoterapéutico y participar en algunas de sus actividades, cuando él dijo que la familia
era el núcleo de la violencia y el mal social, esto me sorprendió mucho. No entendía realmente por qué decía esto. Y esto me llevó a seguir investigando más a fondo por qué decía esto el doctor Guillermo Naranjo, psicólogo y psiquiatra. Y bien, en mi recorrido de investigar sobre los aspectos familiares y el sistema familiar y el origen de la familia, pues tengo la fortuna de tener amigos que son psicólogos evolutivos, antropólogos, biólogos, etcétera. Y es muy interesante lo que encontré en estas investigaciones. Y el por qué es el doctor Guillermo Naranjo dijo en uno de sus talleres que la familia era el origen del mal social. Y bueno, en esta investigación descubrí varias cosas que les quiero compartir. Y hace algunos días como que se reafirmaron todas estas investigaciones que yo había hecho, porque de pronto acá en el lugar donde estoy ahorita, que es Tampico, Tamaulipas, hubo un suceso muy interesante donde unas chicas violentaron un palacio de gobierno, por así decirlo, en la ciudad de Tampico, y las chicas se desbordaron para hacer destrozos y pintar, etcétera, etcétera. Entonces en un movimiento tiraron a una persona mayor y bueno, y me solicitaron una entrevista a una televisora de acá, de Tamaulipas. Y una de las cosas que yo dije en la entrevista es que estas chicas, dije dos cosas muy importantes y por los cuales se hizo no sé si llamarlo debate o reclamo, no sé, obviamente de gente que no tiene nada que ver quizá con la psicología científica. Y entonces yo dije dos cosas. Una, cuando ellas reclamaban y pedían y exigían que se castigara a las personas que divulgaban fotos de ellas desnudas y que fueran castigados. Aparte de, bueno, obviamente reclamar o pedir que no fueran violentadas. De esto soy completamente de acuerdo. Todos tenemos derecho a pedir no ser violentados. Y bueno, una de las cosas que yo dije que causó cierta, no sé si incomodidad o quizá, creo que no se entendió lo que yo dije y tiene que ver con este tema del cual estoy hablando, que es familia y violencia. Me preguntó el reportero que qué opinaba de esto, que si se habían perdido los valores, que si no había moral, que ya no había respeto hacia las personas mayores, que lo habían agredido verbalmente a un señor mayor, etcétera, lo habían tirado, etcétera. Entonces lo que yo dije fueron dos cosas. Una, que estas chicas están pidiendo que se castigue a quienes suben sus fotos desnudas al internet. Sin embargo, para mí no era el punto de debate o no era el punto de la respuesta. El punto es por qué lo hacen. Y una de las cosas que yo dije es porque hay momentos en la vida en que yo me siento invisible, porque fui invisible en mi familia, fui un niño, una niña invisible, que mis padres corrían, iban de un lugar a otro, quizá atareados por el estrés, por la ansiedad, por la tristeza, por sus propios conflictos, y entonces pues era un correr, el trabajo, etcétera, etcétera, y era un correr y correr y no nos ven. ¿Sí cachan eso? No me ven, entonces soy un niño, una niña invisible. Y en este sentido me convierto en un niño, una niña invisible en la sociedad cuando crezco. Normalmente todo lo que experimento de niño es como un rol, el rol del invisible, que se convierte en un papel en este gran teatro que es la vida. ¿Sí cachan? Entonces, punto número uno, precisamente, ¿por qué me violento? Primero porque me siento invisible. Y eso me causa mucha tristeza, me causa miedo y también me causa rabia. ¿Sí cachas? Y entonces respondo de una manera violenta
por todas estas emociones que estoy experimentando. Pero el asunto es el asunto es que en mi estructura familiar me siento invisible y ahí es donde yo genero enojo, tristeza, miedo y vergüenza. ¿Contra quién? Contra las figuras de autoridad. ¿Sí cachan? ¿Y quiénes son las figuras de autoridad? Pues nuestros padres. Que cuando soy adulto, lo que representa la autoridad, obviamente que son las autoridades de un municipio, de un gobierno, etcétera, esa autoridad es una figura de la autoridad que cuando fui niño, que son mis padres, y me desbordo contra ellos. Entonces, ese era el punto, solamente que, bueno, entiendo que realmente yo no sé nada de política, ni lo quiero saber, pero la gente involucrada en la política es la que empezó a hacer comentarios y bueno, no era una entrevista para debate, era una entrevista donde yo estaba hablando del origen de la violencia. Ese es un punto muy importante. Y entonces, aquí se cumpliría lo que dijo mi maestro Guillermo Naranjo. La violencia, el mal social, surge de la familia. Pero ¿cómo es esto? Es algo muy interesante. La psicología antropológica, antrobiológica y la psicología evolutiva, en sus investigaciones han descubierto dos cosas. Uno, ¿cuál fue el origen de la familia? Hace miles de años, pues no había familias, era una gran tribu, era un gran clan, donde todos se compartían todo, donde todos vivían desde la armonía de todos como una inmensa familia. Es más, no existía la monogamia, era poligamia. Entonces, en esta poligamia, pues, era ¿cómo les puedo decir? Pues todos contra todos. Bueno, y en un momento dado, esto fue cambiando. Pero hay algo muy interesante, muy interesante. Fue cambiando por la cuestión de la agricultura. Un buen día, vean este patriarcado. Un hombre dice, ¿cómo le haré para quedarme con todas estas tierras maravillosas donde puedo sembrar, donde hay frutas, donde hay una cascada, donde hay un río? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Y dijo, ya sé. Toma una mujer, esa mujer me va a dar hijos, que solamente van a ser míos, y vamos a cuidar todo este lugar, va a ser nuestro, y entonces vamos a comenzar nosotros a generar agricultura, y etcétera, etcétera, y ya no voy a andar como nómada. Y entonces resulta que así se instituye la familia, por cuestiones meramente comerciales y de agricultura y de cosecha, etcétera, etcétera. Entonces, así se constituye la familia. Sin embargo, se constituye desde un contexto patriarcal. ¿Qué es un contexto patriarcal? Es decir, el hombre tenía el control sobre todas las cosas. El hombre tenía el control sobre la educación, sobre las labores, sobre la salud, sobre los víveres, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy interesante por qué surge la violencia desde la familia hasta nuestros tiempos. El patriarcado es control sobre todo, sobre la esposa, sobre la pareja y sobre los hijos. ¿Sí cachas? Donde no se decide. Y ahora bien, cuando los niños estaban al cuidado de su mamá hasta los 12 o 13 años. Durante todo ese tiempo, cuando ellos empezaban a valerse por sí solos, caminar, hablar, etcétera, resulta que es muy interesante porque ellos se encargaban del cuidado de las crías, de los animales que tenían, becerros, caballos, lo que tuvieran, y los niños eran los encargados. Entonces, para este tipo de actividad se refiere o tiene que ver
con mis capacidades y mis cualidades de cuidar, de proteger, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una cualidad femenina. En aquel tiempo, la mujer estaba en la cueva para preservar la especie y el hombre salía a cazar, salía a traer el sustento para sostener la especie, ¿sí cachan? Para proveer a la especie. Pero el sentido patriarcal, el cual detona la violencia en la familia y luego se dispara a la sociedad, era el momento donde los papás tomaban a los hijos para hacer los grandes guerreros. Los hacían guerreros para protegerlos a ellos mismos y proteger a la familia, al núcleo familiar, de otras tribus, porque ya se habían separado, ¿sí cachan? Porque otras tribus venían, se robaban a los niños, se robaban a las mujeres para preservar la especie y también se robaban los animales. Entonces tenían que ser los guerreros feroces y también tenían que ser los grandes cazadores para proveer. Y en ese contexto de hacer los grandes cazadores para proveer y para defender, ¿qué creen? Los entrenamientos eran muy violentos, eran sometidos a días y a días a estar solos en el campo, buscar a los animales, les hablaban fuertemente para convertirlos en adultos, y entonces esto se convertía en una relación violenta entre el líder, por así decirlo, de la familia, que era el papá, y los hijos. Y después, cuando la mamá quería intervenir, obviamente que era también reprimida porque no podía intervenir en las decisiones del jefe de familia, y esto se llama patriarcado. Es decir, vean, una manera de generar poder, de ser poderoso y tener control de todo. ¿Y hacia dónde llevaba esto? Obviamente llevaba a otros aspectos. Número uno, a que somos sometidos por el poder del más fuerte. ¿Sí cachan? Somos sometidos por el poder del que tiene el control y aparentemente el que sabe más. Y de pronto, la mamá pues también controlaba a los hijos a través del poder del papá. Y hoy en nuestros días, ¿cuántas veces nos escuchamos decir, le voy a decir a tu papá si no haces lo que yo te digo? ¿Sí cachan eso? Bien, entonces, históricamente la familia surge de un patriarcado, que inevitablemente, al transcurrir los años, seguimos en este patriarcado. Observa, esto ha generado en las familias el control y la incapacidad de la toma de decisiones de quienes crecemos obviamente en una familia. ¿Sí cachan? Sin embargo, ni siquiera nuestros padres se dan cuenta, o nosotros no nos damos cuenta, que vamos generando en nuestros hijos un montón de ansiedad, un montón de resentimiento, un montón de vergüenza, un montón de ira, un montón de tristeza, porque aparentemente nosotros creemos que esas son las formas, que el poder es el control para guiarlos aparentemente hacia una vida mejor. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos en las estructuras sociales cuando crecemos? Tenemos seres humanos enojados, tenemos seres humanos tristes, tenemos seres humanos que no sabemos hacia dónde ir, sino hacia el control de todas las cosas, es decir, a quien nos controlan. Y tenemos seres humanos que siguen sometiendo. Ve cómo están las estructuras políticas, estructuras educativas, estructuras religiosas. En todas estas estructuras hay quienes tienen el poder y tratan de someterte a una idea, un pensamiento, una conducta, una forma
de vivir, una forma de relacionarte. Y entonces esto causa en nosotros algo que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es lo que tú quieres hacer en tu vida, hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres caminar. Y de pronto todas esas ideas de mamá, de papá, de las estructuras políticas y religiosas, chocan contigo porque no hemos aprendido a tomar decisiones, ¿sí cachan? Porque esa es una estructura familiar, antropológica, que se ha venido heredando a través de los genomas y a través de los aspectos sociales y religiosos y políticos. Ahora bien, precisamente por eso el doctor Guillermo Naranjo en aquel taller dijo, la maldad surge de la familia. Pero hay algo muy interesante. Nosotros, en nuestro no darnos cuenta, lo traspolamos o lo generalizamos hacia otras estructuras de nuestra vida, y es muy interesante cómo en nuestro pensamiento mágico, como dice la psicología, acudicamos o hemos venido acudicando a través de cientos de años a que la maldad de la sociedad tiene que ver con un ser que está al otro polo de lo que llamamos Dios. ¿Sí cachan eso? Entonces, esta es una mitología muy interesante, porque es como dar la responsabilidad a un ser maligno de todo lo que pasa en la vida, sin darme cuenta que el único responsable de todo el mal social, de toda la violencia social, somos nosotros mismos, los seres humanos, y que surge de la familia. La violencia no está en otro lado que sea en la familia. Y si yo aprendo violencia, voy a tener impulsos violentos hacia las estructuras sociales y todo lo que representa. ¿Sí cachan esto? Sé que quizás sea un poco complicado entender esto. Sin embargo, desde una manera muy objetiva y concreta, creo que si podemos entender esto, podemos revertirlo. Esa es la idea. La idea no es acusar a mis padres, a mis abuelos, ni acusarme a mí mismo, sino poder entender que estoy en un momento determinante en el que es importante que me dé cuenta de dónde surge la violencia que yo mismo dirijo quizá a mi pareja, a mis hijos, a las estructuras sociales. ¿De dónde surge? Surge de donde lo he aprendido. ¿Y de dónde lo he aprendido? Desde hace miles de años. ¿Sí cachan eso? Voy a detenerme tantito para ver quién está aquí con nosotros. Luis Rodríguez, saludos. Hola Luis, gracias por estar nuevamente aquí. Te mando un gran abrazo, querido hermano, y espero que toda la familia esté bien. ¿Tenemos por ahí preguntas? Rocío López. Hola Rocío, gracias por estar aquí, muchas gracias. La maestra Silvia, querida maestra de mi colega en los programas de Asume, de Bienestar Social, Telmex, facilitadora, maestra querida, gracias por estar aquí, saludos fraternales. En el inbox, a ver, tengo preguntas aquí del inbox. Ok. Bien. Saludos, Vero, colega, un abrazo para ti fuerte. Belia Capistrán, Belia, hasta Valles. Wendy, hola, mi colega querida, también.
Es un placer para mí que estén aquí. En un momento, bueno, tuve la oportunidad de compartir con ustedes en alguna aula y ahora me siento muy feliz de que sean mis colegas. Wendy, Vero, abrazo colegas también del Colegio de Psicólogos. En el inbox tenemos amigos de Veracruz. Hola amigos. Pues bueno, si tienen alguna pregunta sobre lo que acabo de decir, porque esto es importante que quienes nos dedicamos al trabajo terapéutico, a la psicología, y obviamente quienes somos parte de una estructura familiar, es importante entender esto, este origen, porque entender el origen es entenderme a mí mismo. Miren, he tenido la oportunidad de estar en muchas partes de la República Mexicana y es más lo que nos une como personas que lo que nos separa. ¿Sí cachan eso? Y entonces, a donde quiero llegar es a esto. El autoconocimiento no tiene que ver con conocer solo mi historia. Tiene que ver con entender mi origen biológico, neurofisiológico y que hace miles de años toda esa información que hace miles de años surge en el desarrollo evolutivo del ser humano, también tiene influencia en nosotros. En una ocasión estaba tomando un curso sobre terapia regresiva reconstructiva. Y entonces fue muy interesante porque en el momento que hicimos un ejercicio, pues te das en una visualización guiada y te vas hasta lo más remoto de tu vida. Y cuando regresas, pues la facilitadora preguntó, a ver, cada quien exponga su experiencia. Y pues todos hablaron, ¿no? Y una chica dijo, pues yo fui a mi vida pasada, me vi en una cueva, estaba ahí con unos bebés y estaba cortando carne. Y entonces, cuando terminó la primera parte, me acerqué a esa chica y le pregunté, oye, ¿cómo fue tu experiencia? Porque yo no pude llegar más lejos pues no sé, cuando era niño, no pude ver otras cosas. Y entonces ella me empezó a platicar, es que mi vida pasada, yo estuve en las cavernas. Y una de las cosas que yo reflexioné fue esta. Realmente, y le dije, oye, yo creo, no sé, a razón de lo que tú digas y lo que tú creas, de acuerdo a tu formación, yo creo que tú no eras esa persona. Yo creo que desde la neurociencia puedo decirte que tenemos un genoma increíblemente y ese genoma tiene que ver con toda nuestra evolución neurobiológica, fisiológica de hace miles de años. Y quizá fue muy interesante que hayas conectado con esa información, pero tú no eras esa, ¿sí cachas? Es decir, no es tampoco un recuerdo, es una información. Y bueno, básicamente creo que esto sería muy interesante experimentarlo desde una manera más en laboratorio y científica, pero creo que es así, tenemos mucha información de lo que hemos experimentado y precisamente esto es a lo que yo me estoy refiriendo, esa forma patriarcal de llevar a la familia y que se convierte en poder sobre otros, es lo que hemos venido experimentando por miles de años y hasta las últimas décadas. Vean por qué nuestro sentido de querer conquistar. En aquel tiempo los niños los convertían en guerreros para conquistar otros pueblos, ser exitosos en la casa, en la cacería, etc. Y ahora ya no hay nada que conquistar y seguimos tratando de conquistar, ¿sí cachan? Pero ahora la cacería y las guerras se han convertido en conquistar una carrera, una posición social, etcétera, etcétera, ¿sí cachan? Y esto genera mucho estrés, el intento, la búsqueda de conquistar, porque esta es nuestra forma en que nos han educado.
Mi mamá me decía, Raúl, tienes que hacer alguien en la vida, por favor, ¿qué vas a hacer? Y yo la veía y decía, ¿qué voy a hacer? Pues no sé ni qué soy. ¿Sí cachan? Bien, voy a leer aquí algo. Bien, tengo una pregunta aquí. ¿Por qué los hijos se involucran en las drogas? ¿Por qué los hijos se involucran en la violencia? Bueno, decía hace unos momentos que precisamente es el contexto. De alguna u otra manera, es importante que podamos entender esto. Yo educo de acuerdo a cómo me enseñaron. Y a veces ni siquiera me doy cuenta que educo de acuerdo a cómo me enseñaron y puedo irme a dos polos. Uno, o soy muy igual a como me educaron y me convierto y de pronto no me doy cuenta y soy violento o soy violenta con mi hijo, pero si soy mujer, soy violenta con mi hijo porque tengo la autoridad de mi esposo o de mi pareja, ¿sí cachan? Entonces utilizo la violencia como para tener control y educar, ¿sí cachan? Entonces, si me voy al otro polo y soy muy permisivo, entonces mi hijo no tiene estructuras, ¿sí cachan? Nuestros tienen una estructura o de seguir instrucciones. Y entonces, desde la psicoterapia, cuando los chavos o cualquier persona recurre a las drogas, hay dos cosas. Una, está muy enojado con su mamá, pero realmente con su papá, porque su mamá ejerce el poder por su papá, acuérdate, es una línea patriarcal. Entonces se llama retroflexión. Todas las adicciones, cualquier adicción que dañe a una persona, es una retroflexión. Todo lo que quisiera hacerle a los otros, me lo hago a mí. ¿Sí cachan? Espero que haya contestado tu pregunta. Saludos a mi querida colega y amiga Marta Ortega, del Colegio de Psicólogos. Gracias por estar aquí, maestra. Un placer. Otra pregunta. ¿Los homosexuales serán también producción de la familia? Bien. De acuerdo a las investigaciones y con riesgo de equivocarme desde la parte psicológica, apunta a dos cosas. Una, la homosexualidad puede ser aprendida a través de una experiencia, puede ser algo psicológico, ¿sí cachan? Y la parte biológica es muy interesante, porque hay un momento en el periodo de gestación cuando somos todo. Aún no se define el sexo, soy hombre, soy mujer, es la totalidad. Entonces, aún biológicamente no podríamos decir que tiene que ver con genomas, que tiene que ver con genes, y sin embargo, en algunos casos tiene que ver con una necesidad profundamente de afecto. Y bueno, de acuerdo a mi experiencia y todo lo que yo en un momento recopilé para investigar sobre esto, la mayoría de las personas que tenían preferencia por el mismo sexo era, si un hombre es porque no tenía un contacto físico, afectivo con su papá. Y una mujer que tiene preferencias femeninas es lo mismo. Sin embargo, está aún como que el punto de debate, que pudiera ser por la línea psicológica emocional y por la línea genética. Lenny Volado, mi pariente, un placer que estés aquí, Elenín. Saludos hasta la Huasteca Potosina. Gracias por estar con nosotros cada semana. Abraham Ramírez. Saludos, Abraham. Gracias por
estar en esta transmisión. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, hablen ahora o callen para siempre porque no quiero confundirlos. José Jaime Salinas. Hola José Jaime, gracias. Saludos donde quiera que estés. Alma, espero que te hayas recuperado de salud. Gracias, discípula del diplomado en PNL, coaching profesional, y gracias por estar aquí. ¿Por qué no los puedo ver? ¿Quién? ¿Aldo? Ardon, ¿de dónde nos saludas, Ardon? Alma, gracias, Raúl. Sí, ya muy bien. Gracias, Alma. Aquí voy a ir viendo sus saludos. Bueno, ahora, bien, de esta parte de la familia antropológica biológica surge la violencia. ¿Sí cachan? La violencia hacia hacia las estructuras sociales. Es decir, entonces, por eso decía yo en una entrevista, ¿qué podemos hacer para esto? O sea, la idea no es, bueno, ya somos, la familia es violenta, tiene la culpa de todo. No, es el punto. El punto es poder descubrir que entonces es ahí donde yo tengo que poner mi mayor atención. ¿Cómo? Miren, una de las cosas que yo he descubierto a través de estos años de trabajo es que normalmente a mí se me complica interactuar con mi pareja por los conflictos que yo tengo, ¿sí cachan? Pues porque no lo aprendí. ¿Sí ven eso? Yo no aprendí cómo se relacionaban, cómo se relaciona uno como pareja. Lo único que aprendí es cómo veía. ¿Sí cachan? Y como lo leí en un libro, en una novela, etcétera, etcétera. Se fue el internet. Aquí también se fue. Seguimos en transmisión. Está fallando un poco el internet. Pero sí, seguimos en transmisión. Ok. Bueno, entonces resulta que lo que yo necesito hacer es comenzar a trabajar conmigo mismo. Darme cuenta que se me complica. Se me complica la relación con mi pareja o se me complica la relación con los hijos. ¿Por qué? Porque no aprendí a jugar. Si no aprendí a jugar con mi papá, con mi mamá, si no sé cómo hacerlo, va a ser complicado. Entonces, un principio muy importante es comienza a trabajar contigo. Haz una lista de todo lo que se te complica hacer con tu familia. Hay 4 áreas muy importantes en las relaciones familiares. Son principios determinantes que es necesario que comencemos a practicar. Número 1, sé claro y directo con lo que quieres y necesitas. ¿Sí, cachan? Número 2, es importante que puedas ver que cada miembro de la familia tiene un sistema de pensar, de creer y tiene necesidades. Esto nos va a apuntar a ir rompiendo lo que llamamos patriarcado, donde podamos tener más chicos y chicas que sean capaces de tomar decisiones, sean capaces de arriesgarse, sean capaces de decir lo que piensan y lo que sientan con respeto, ¿sí cachan? Y esto nos va a llevar a una sociedad, obviamente a una estructura familiar más armoniosa y una sociedad menos violenta. Eso es lo que yo creo. Punto número 3. ¿Qué sucede
cuando nuestro contexto familiar ha sido violento. Ya dije que hay una proyección violenta hacia la sociedad y eso genera traumas. Pero ¿de dónde surgen los traumas? 4 formas de ser violentos en las estructuras familiares. Es importante que podamos entenderlas. La violencia no solamente tiene que ver con la violencia física, estarán de acuerdo. La violencia tiene que ver con la violencia intelectual. ¿Sí cachan eso? ¿Qué es la violencia intelectual? No sabes por qué lo hiciste así, hazlo como lo hace tu hermano, hazla como lo hace tu hermana, ¿por qué no lo haces como te dije? Eres un tonto, eres una tonta, así no deberías de hacerlo. ¿Sí cachan? Eso es una violencia intelectual. Número 2, hay una violencia emocional. ¿Sí ves? La violencia emocional tiene que ver con que yo soy un niño y necesito que me abracen, que me digan que me quieren, que me digan que soy bonito, que soy guapo, que soy bonita, que soy una princesa. ¿Sí cachan eso? Esa es una violencia emocional. Y luego, bueno, entendemos que de pronto hay hay patologías en los seres humanos y hay una violencia sexual. Esto que surge como violencia sexual, quiero decirles también que tiene que ver con el origen familiar patriarcal, porque en aquel tiempo, antes de que las sociedades se hicieran familias, por decir así, los clanes se hicieran familias, pues ¿qué creen? Existía una, como era poligamia, de pronto las niñas crecían y aquel hombre que era su papá, pues tenía una relación con ella sexual y a veces ni sabía. ¿Sí cachan eso? Tengo un maravilloso aquí que ya se los enseñaré. Tráelo si lo puedes traer. Pero bueno, entonces sí cachan eso. O sea, como era una sociedad, un clan general, y en la poligamia también había incesto. Y entonces esa es una violencia ahora en nuestros tiempos, obviamente sexual. Y después la violencia física. La violencia física, pues cuando te dan con la chancla, te dan con el cinturón, te dan con todo lo que tienes. Bien, ya volvimos a la transmisión, no sé, acá ahorita, por momentos se va quizá, pero aquí estamos. No nos vamos a ir hasta contestar sus preguntas. Ok, bien. Bueno, ahora, todo esto nos lleva a lo que se llama trauma. ¿Sí cachan? ¿Qué es un trauma? Bueno, trauma se ha dicho que son las heridas del pasado, que son los asuntos inconclusos, pero al final de cuentas es un trauma. La estructura del trauma es muy poderosa en nosotros y surge de experiencias violentas, obviamente cuando fuimos niños, en la familia o donde hayamos crecido. Resulta que cuando yo tengo una experiencia traumática, no sé, de repente tú eres un niño y tiras la leche en la mesa, tu papá pega un grito o te dan un manazo, en ese momento tu cuerpo entra en un estado de tensión por el grito y ese grito entra a través de tus sentidos a la amígdala y en la amígdala se genera una explosión de neurotransmisores en tu sistema nervioso central, baja por tu bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el cerebro más antiguo y está el bulbo raquídeo y por ahí es la columna, baja hasta tu cuerpo una carga extravagante, mucha carga de cortisol y tu cuerpo entra en tensión. Eres un niño y te quedas así. Y entonces los gritos, los manazos, todo lo que experimentaste
genera una memoria y ese es un trauma. Cuando eres adulto, de acuerdo a este tipo de experiencias, esto vuelve a repetirse cuando hay una autoridad violenta, una autoridad que sientes que te lastima. En una ocasión estaba en un taller y todos los participantes se taparon los ojos y cuando le subimos a la bocina, porque iban a entrar en una actividad física, una chica empezó a llorar, a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces en ese momento me detuve, me acerqué un poco a ella y le dije, ¿quién te está gritando? Y inmediatamente dijo, no, mi papá me está gritando, no soporto más, quiero salir corriendo. Y entonces en ese momento, obviamente, tuve que hacer un ejercicio terapéutico, pero vean cómo este sonido así fuerte detonó las sensaciones de su cuerpo cuando su papá le gritaba y obviamente después se la sonaba. ¿Sí cachan? Ese es un trauma. Ese es un trauma que en el futuro va a generarnos conflictos en las relaciones, en nuestros estados emocionales, en nuestro pensamiento, en nuestras creencias y en todo lo que hacemos. Bien, y así van surgiendo traumas de las experiencias que nosotros vamos teniendo. Cuando te compararon y te sentiste muy triste, cuando te dio miedo porque te encerraron en un cuarto oscuro, cuando te pegaron porque tu mamá se enojó porque tiraste la olla en los frijoles o porque no cuidaste a tu hermanita menor, no sé, o cuando tu papá también te gritó, te regañó, te pegó, etcétera. Todo esto genera traumas y sí tiene que ver con nuestra vida de hoy. Observa de pronto en tus relaciones. Pudiera ser que en tus relaciones te sientas invisible, en tus relaciones cuando sientes que no te están escuchando, que no te ponen atención, que no te contestan una llamada, que no te contestan un WhatsApp o cualquier tipo de cosa donde tú te sientas o tengas esta experiencia de que eres ignorado, conectas con esos traumas. Escucha las canciones, rómpeme, mátame, pero no me ignores. Ve eso. Esos son los traumas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahorita se los voy a decir. ¿Qué podemos hacer para irnos librando de los traumas que surgen de la familia? Vamos a ver si tengo preguntas. Mi querido Alejandro, muchas gracias por estar aquí, mi colega del Colegio de Psicólogos del sur de Tamaulipas. Un placer saludarte y gracias por estar aquí en esta transmisión conjunta obviamente con el Colegio de Psicólogos del sur de Tamaulipas y ustedes, mis colegas. Gracias. Tengo inbox. Muy bien, tengo otra pregunta por aquí, voy a contestarla. La educación, ¿cuál es la diferencia entre la educación y la enseñanza? Bueno, obviamente creo que eso también es algo muy interesante. La educación no tiene que ver con lo que enseñan en la escuela, ¿sí cachan? Pero eso también es una creencia de hace muchos años. Voy a mandarte a la escuela para que te eduquen. Ahí no está la educación. La escuela es un medio para que nos enseñen conocimientos generales. La escuela es un medio para entender diferentes estructuras, las ciencias naturales, ciencias sociales,
matemáticas, que son obviamente necesarias en nuestro caminar como personas y profesionales. Pero la educación tiene que ver con la conciencia. La educación apunta a que primero a quienes tenemos hijos seamos conscientes. Sea consciente de mí mismo, de todo lo que en un momento dado quizá no me doy cuenta y puedo llegar a ser violento en estas 4 áreas que dije: intelectual, emocional, física y también quienes son violentos sexualmente, que para mí ya es una patología, ¿ok? Sin embargo, la educación tiene que ver con hacer conciencia, primero hacer conciencia de que el pequeñito que tengo aquí enfrente, el adolescente o quizá ya el adulto, es una persona diferente de mí y que yo no puedo tener control, o que he tratado de tener control y dirigir su vida, quizá como lo hicieron conmigo o porque no quiero que sufra. Pero al final de cuentas vamos a tener, acuérdense que dije, una persona luchando con sus disonancias cognitivas, y esto provoca conflictos, provoca ansiedad, provoca angustia, provoca tristeza y obviamente que puede llegar a provocar violencia. La escuela no es para educar, la escuela es para conocer. ¿Sí cachan? Y entonces, ¿por qué? Si puedo entender que hay un poder, en la familia hay un poder de control, ¿por qué no entender que hay poderes también de amor? Poder de bien común, poder de empatía, poder de amistad, no de control. ¿Sí cachan eso? Bien. Casi estamos por despedirnos, pero voy a ver si tengo más preguntas. Ok. No, creo que ya no tenemos más preguntas. Bueno, voy a darles unos principios que tienen que ver cómo podemos liberarnos de los traumas. ¿Ok? Sí, voy a ir despacio. Aquí los tengo. Número 1. Para liberarme de traumas que quizá siguen afectando en mi vida ahora que soy adulto, y si soy padre y tengo hijos pequeñitos, número 1, es importante reconocer que cada miembro de la familia es un sistema aparte de mí. No tiene por qué pensar, creer y hacer lo que yo hago. ¿Sí cachan esto? Eso es importante. Es como dar una alternativa. Puedes hacer esto, puedes hacer esto. Ambas circunstancias, las dos, va a haber un efecto. Sin embargo, el único responsable que es de ese efecto eres tú. No sé, hace un tiempo en una conferencia sobre comunicación afectiva familiar, me preguntó una chica: ¿y cómo le hago si mi hijo no quiere hacer la tarea? Ya lo regaño, lo castigo. Entonces le dije: mira, a lo mejor te va a parecer algo fuera de lo común porque nunca te lo han dicho a ti, pero puedes decirle: mira, hacer la tarea tiene una consecuencia. Observa cuál es la consecuencia. A lo mejor es una consecuencia social, a lo mejor no se le recompensa, es decirle: hacer la tarea tiene una consecuencia. Pues eres un niño ordenado, estoy feliz porque cumples con tu responsabilidad, etc. Y si no la haces, pues tiene también una consecuencia. A lo mejor la maestra te va a dejar sin recreo, o no vas a ver la televisión, pero quien tiene que decidir eres tú. ¿Sí cachan? Bien. Segundo principio. Antes de decirle a tu hijo lo que tiene que hacer, dile qué siente. ¿Qué siente de lo que está haciendo? ¿Qué siente? ¿Siente tristeza? ¿Siente enojo? ¿Siente miedo? Y si no es capaz de decírtelo, dile que lo escriba.
es decir, enfocarse a lo que hace. Nos enfocamos a lo que hace y no en lo que siente. ¿Sí cachan? Bien. Número 3, expon tus necesidades. Es decir, si tú le dices a tu pareja o a tu hijo, oye, necesito, su cerebro va a responder diferente, de una manera menos resistente, porque no le estás diciendo, quiero que hagas esto, quiero que hagas el otro, quiero, sino necesito. Y en ese necesito, ¿qué crees? Él va a decir, yo también necesito cosas. O tu pareja va a decir, si él necesita cosas, yo también necesito cosas, y entonces, pues te digo lo que necesito. Y el cerebro se abre a esa resistencia. El cerebro no le gusta escuchar que le digan tienes y debes. Quiero que hagas esto. Tampoco le gusta escuchar eso. El cerebro se abre a escuchar cuando dices necesito. Porque las resistencias que tenemos en el cerebro tienen que ver precisamente con esto. Desde niños nos han venido diciendo tienes y debes. Quiero que hagas esto. Y entonces hay una resistencia. ¿Sí ves? Bien. Número 4. Habla de la importancia de la responsabilidad de nosotros mismos. Yo soy responsable de mí. Y quizá al principio, si tienes hijos pequeños, vas a ver un caos en su cuarto, o a lo mejor ya son adolescentes o jóvenes, pero esa no es tu responsabilidad. Es la responsabilidad de ellos. ¿Sí cachas? Bien. Una vez practicaba yo mucho el budismo zen. No soy budista, me gusta es un principio, el Dhamma, el Samanti, Chila, Samanti y Dhamma, conciencia, valores y compasión. Y entonces me dijo el maestro, me dijo esto, mira, lo que tu hijo haya visto de ti, si vio orden, si vio responsabilidad, si vio respeto, aunque parezca que no pasa nada, quizá cuando tú no estés, él vaya a hacer todo eso que tú le enseñaste en los primeros años de su vida. Y bueno, básicamente es un principio también que tiene que ver con los introyectos. Los primeros años de nuestra vida son determinantes, así que no te preocupes. Bien, no tenemos más preguntas, ¿verdad? Pues, queridos amigos, queridas amigas, casi llegamos al final de esta transmisión. Si tienen alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Voy a hacer una pequeña recapitulación. El origen de lo violento en la familia tiene que ver con el patriarcado, con el poder, con el someter. Entonces, necesitamos trabajar en esto. Necesito poder entender que una relación, cuando surge una relación de pareja, surge para crecer como pareja, para crecer como familia, para crecer en todas mis estructuras sociales. No surge para tener control, no surge para que yo ejerza el poder, y mucho menos para violentar. Número 2, es importante que podamos entender que quizás sin darme cuenta estoy repitiendo las formas en que me educaron. Y quizá si fue violenta, quizá puedo hacerlo tal y como fue conmigo, o puedo irme al otro extremo. Pero ¿qué puedo hacer entonces en esto? 1, poder entender que cada miembro de la familia es un sistema y que cada miembro tiene una necesidad y que cada miembro es completamente diferente al otro. ¿Sí cachan eso? Número 2, si yo trabajo en mí y las estructuras en esto y empiezo a tener una armonía en la familia, voy a tener hijos más seguros, voy a tener hijos más a gusto con ellos mismos, voy a tener hijos que a pesar de que se equivoquen, de que no les vaya bien, van a sentirse muy bien con ellos mismos. A veces sé que es complicado y no quisiéramos que nuestros hijos sufrieran,
Sin embargo, podemos darles este tipo realmente de educación de conciencia. Miren, acabo de terminar el primer libro y uno de mis hijos es el que ha trabajado en la primera parte, trabajó en la primera parte de la edición de puntos y comas. La verdad, yo hablo mucho, mi trabajo es hablar, hablar, hablar. Entonces este libro se me complica un poco porque yo escribo como hablo, entonces imagínense, sin comas, puntos, etcétera, etcétera. Entonces, este chico, que es uno de mis hijos, cuando él era niño, en primer año, me acuerdo que iba por él, lo veía así en la ventana y entonces todas las mamás le copiaban la tarea a sus hijos, todas le copiaban la tarea y se iban y él era el último y casi con sus lágrimas así salía y copiaba su tarea como podía. Después de un mes, la maestra dijo, ya ninguna mamá va a copiar sus tareas y era el primero que salía. Y bueno, quizá en aquel momento se me partía el corazón, pero ahora a la distancia, 30 años después, veo que ese chico es un experto en puntuación, coma, lectura y redacción. Pues espero que esta charla haya sido de retroalimentación en su vida. Si tienen alguna pregunta aún, si queda por ahí algo, pueden enviar un inbox y con todo gusto yo las contestaré. A ver, les pedimos una disculpa por la falla de internet. ¿Cómo le explico la diferencia de cada hermano cuando vienen de la misma estructura familiar? ¿Cómo explico la diferencia de cada hermano cuando vienen de una estructura? Bien. A pesar, la realidad de las cosas es que observen esto. Aunque yo crezca con mis padres, obviamente, y mi hermano a un lado, lo que yo estoy experimentando, número uno, es completamente diferente a lo que está experimentando, creo que se movió a lo que está experimentando mi hermano. ¿Sí cachan? Ahora bien, número dos, cuando genéticamente, aunque parezca que obviamente somos iguales, pero vamos a tener, aunque venimos de la misma genética, puede ser que las características de mamá o de papá sean más pronunciadas en un niño y en otro, en un hermano y en otro. Porque de ahí acuérdense que hay todo un árbol genealógico, entonces aunque parezca que somos iguales, no somos iguales. La diferencia es comparar de que lo que haces tú está mal y lo que hace él está bien. Y entonces la diferencia sería, tú tienes otras características, puedes ser experto para el fútbol, para el básquetbol, pero tu hermano, pues le gusta la ciencia, le gusta el arte, etc. ¿Sí cachan? Esa sería una forma armoniosa, poder explicar que no somos iguales. Aunque es mucho lo que nos une como seres humanos, no somos iguales. Espero que haya contestado tu pregunta, mi querida colega maestra Silvia. Bien, pues no me resta más que darle las gracias a todos los que estuvieron aquí. La próxima semana estaremos transmitiendo a la misma hora por Centro de Especialidades Psicológicas. Puedes ver este video en mi Facebook también, Raúl Krishna Nataraj y Centro de Especialidades Psicológicas. Compártelo. Los teléfonos donde puedes comunicarte para cualquier tipo de orientación psiquiátrica es el doctor Felipe con nosotros, Felipe Transpersonal, Balan Ibarra, Raúl Cedillo, Marta Aldana, niños y adolescentes. Y bueno, aquí te esperamos. Los teléfonos 833-211-6285, 86, perdón, 211-6286 de oficina y 833-431-5793 en WhatsApp. Te espero aquí. Gracias por estar aquí. Un abrazo donde quiera que estén. Cuídense mucho. Chao.